El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. Las causas que originan el bullying dependen de cada caso concreto, aunque suelen tener unas características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y, por tanto, es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares, que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento. Los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Las consecuencias afectan principalmente a la víctima, que puede tener fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción y cambios de personalidad, pasando a convertirse en una persona insegura con baja autoestima. Si el acoso se intensifica, pueden desarrollarse síntomas de histeria o depresión. La imagen que pueden llegar a tener las víctimas de sí mismos es muy negativa y llegan a creer que no son competentes desde la perspectiva académica y social. Esto puede provocar que en algunos casos tengan reacciones agresivas que terminen en intentos de suicidio. Hoy, en A Profundidad, analizaremos este tema con expertos quienes nos dirán dónde debemos acudir en caso de bullying hacia nuestros hijos, cómo enfrentar el bullying en las escuelas y qué acciones se están tomando para crear conciencia sobre los efectos psicológicos en las víctimas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés para todos ustedes en sus hogares. En el día de hoy vamos a hablar sobre el bullying en Panamá y cómo afrontar la conducta de los estudiantes o afecta la conducta de los estudiantes en nuestro país. Les saluda Carlos Iván Rivera, como siempre, en compañía de Sara Ruiz, quienes con nuestros invitados del día de hoy vamos a analizar mucho sobre el tema del bullying y sobre todo las repercusiones que crea no solamente en los estudiantes, sino para el resto de la vida de muchos de ellos. Sara, ¿cómo estás? Así es, muchísimas gracias, Carlos. Queremos dar la bienvenida al licenciado Badir Moreno, director del Departamento Psicoeducativo de Meduca. Bienvenido, licenciado Badir. Cuéntenos un poco a qué se dedica el Departamento Psicoeducativo de Meduca. Buenas noches a todos. Por supuesto, nosotros manejamos toda la parte socioemocional, no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa. Aparte de eso, nosotros llevamos una serie de programas de prevención, entre los cuales se incluye la prevención hacia el bullying, la prevención a la intención suicida, el apoyo socioemocional a los padres, a los docentes, a los administrativos del Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos de manera muy conjunto con las áreas académicas también para llevar de manera transversal todo ese aspecto socioemocional que debe de estar inmerso en el currículum del Ministerio de Educación. Señor Badir, el mundo cambia, la conducta humana cambia. Quizás muchos cuando dicen bullying, bueno, en mis tiempos en el bullying nosotros lo arreglamos a la salida del salón y hasta ahí llegaba el bullying. Pero ya es una conducta que realmente está afectando a los estudiantes. Tal como lo acaba usted de mencionar, pues muchos optan por el suicidio, ya pierden ese apego a la vida. ¿Cómo se está capacitando mayormente a la persona que está más directamente con estos niños, que son los docentes? Sí, es importante reconocer que el término bullying pues, es un término que se relaciona únicamente con el ambiente escolar, que ahora pues se ha, digamos que exteriorizado y se habla en las oficinas o en cualquier ambiente de bullying como ese acoso, ese, como usted decía, pues eso que hace muchos años atrás se decía que era la persona esta que te molestaba y que uno pues de alguna manera solucionaba esta situación. Nosotros pues sí reconocemos
esta situación, el Ministerio de Educación debe de prevenir cualquier acto de violencia en un centro escolar. Así que nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con un protocolo que nosotros tenemos que está en los centros escolares, donde no solo se abarca la parte del bullying, sino también vemos el abuso infantil, también vemos la ideación suicida, una serie de componentes que van muy relacionados a este término de lo del bullying, que pues es un anglicismo y que nosotros lo reconocemos en los centros escolares. El Ministerio de Educación tiene inclusive una ficha para que los docentes, si ellos reconocen alguna situación, puedan marcarlo y referirlo a los gabinetes psicopedagógicos o al equipo psicosocial del Ministerio de Educación, porque ahí también interviene la Dirección de Orientación, que está en los centros escolares, también la Dirección de Educación Especial. Se da mucho bullying con los niños de educación especial, con los niños de inclusión, pues que también pues, por eso se ve muy de cerca estas áreas, ¿no? Así que nosotros sí tenemos una serie de planes preventivos y aparte de eso también estamos trabajando con lo que nosotros llamamos agentes aliados externos, que son fundaciones como la Fundación Ni Uno Más, que es una fundación de estos chicos que inclusive propusieron una ley, que es la ley 289, de ahora de marzo del 2022, que ya ha sido sancionada por el señor presidente. Y nosotros fuimos colaboramos con la confección de esa ley, dimos nuestras consideraciones y de hecho tenemos un acuerdo o una alianza con Ni Uno Más para trabajar en conjunto en las escuelas oficiales, ya que ellos empezaron en las escuelas particulares. Entonces ahora nosotros nos hemos aliado con la fundación para llevar estos programas también a las escuelas oficiales. Así es, licenciado Badir. Cuéntenos un poco, sabemos que ya el bullying trasciende, cada vez ataca más la violencia en nuestros planteles. Hemos escuchado sobre muchos casos de violencia, no solamente dentro de las escuelas, sino violencia en el hogar que afecta a los estudiantes a la hora de dar un resultado en los colegios. ¿Qué pasa cuando se identifica puntualmente un caso de un acosador o de un estudiante que ha sido abusado en casa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ya como les decía, nosotros tenemos este protocolo, este protocolo que está en todos los centros escolares, donde el docente tiene la obligación, el estudiante debe tener también la intención de cuando se reconoce esta situación, llevarlo al protocolo. El protocolo, si hay un abuso hacia un menor, pues hay una instancia legal, hay que poner la denuncia. Ese es el procedimiento. La denuncia, es importante decirlo, que puede ser anónima inclusive, para que no haya ningún tipo de circunstancia ahí que no frene la denuncia, puede ser anónima, y de ahí pues las instancias legales intervienen. Nosotros pues damos ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento para trabajar con ese estudiante y esa familia mientras se deslinde todo el proceso legal. La intención de nuestra dirección también es dar un acompañamiento al docente, capacitar al docente para que el docente pueda reconocer estas situaciones. Les pongo un ejemplo muy claro. Hay un niño en un salón que está sentado solo, sale el recreo, él no va al recreo, él se queda solo, tiene algún problema para caminar. Ese niño puede ser un niño que esté abusado sexualmente. Entonces, hay muchos docentes o padres a lo mejor no reconocen ese tipo de situaciones porque lo ven como pues un niño tranquilo, un niño que no socializa, pero puede ser que esté siendo abusado. Entonces nosotros capacitamos a los docentes, capacitamos a los orientadores para que ellos puedan reconocer y transferir eso a nuestros equipos psicosociales y podamos intervenir de manera adecuada y en tiempo para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Usted como especialista en este tema, ¿sí nos podría mencionar cuáles son los tipos de bullying más comunes en nuestro país y qué atención debemos tener los padres para no considerar que esta situación sea tan normal de la edad, de la escuela, y de pronto no le prestamos la atención a tiempo? Sí, primero, importante que el bullying no es normal. El bullying de que un chico acose a otro chico no es normal. Lo que más vemos son chicos de 14, 15 años abusando o acosando a chicos menores. Eso es lo más común que hemos visto. También vemos chicos de la misma edad que por su
con textura física o porque, como ustedes bien dicen, viene de un ambiente familiar, un entorno familiar de violencia, lo lleva y lo exterioriza en un salón de clase. Entonces sí vemos muchos casos de esto y nosotros lo que tratamos de identificar cuando vemos esto, primero reconocer si este chico tiene alguna afectación de tipo psicológica, también ver si su entorno es el que lo lleva a esa actitud. Entonces, pues trabajar de manera de mancomunada en todo su entorno con la comunidad educativa. Nosotros, aparte de estudiantes y docentes, atendemos una gran cantidad de padres de familia, inclusive de ellos mismos con sus problemas personales, que hace que afecten a un chico. Yo te podría decir que la pandemia y estos 2 años de pues han elevado los casos de violencia. Hemos recibido chicos y hay una gran cantidad de peleas, de chicos abusando de otros. Y es ese periodo de inadaptación que hubo en estos 2 años que pues ha llevado a muchas situaciones y en realidad estamos trabajando a capacidad total porque sí hay una gran cantidad de casos de bullying, de violencia en los centros escolares y pues lo atribuimos mucho a esos 2 años de y que no se adaptan los chicos a estar ahora en un salón de clase, a recibir órdenes, a recibir aprendizajes y eso pues esa adaptación cuesta un tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un caso de bullying en el colegio y el padre intenta abordar a las instancias internas del plantel, no recibe el apoyo? ¿Qué puertas tiene que tocar en Meduca para recibir entonces la atención necesaria? Sí, el procedimiento es que el padre vaya al director del centro escolar. Ese es claro, primero pasa por la maestra o el consejero, que debe ser el que, si no lo ha identificado y el padre lo reconoce de esa manera, entonces ese consejero debe notificar al director de la escuela, que es el jerarca del centro escolar, ¿verdad? Ellos nos contactan a nosotros para que nosotros nos refieren esta situación y nosotros identificamos si es cierto que hay alguna afectación hacia algún chico. Entonces, ese es más o menos el proceso, pero si el padre también pues siente que hay alguna situación, nosotros tenemos un link donde cualquier persona del ministerio, cualquier miembro de la comunidad educativa puede entrar al link y ahí él inclusive está bullying, ahí está, si hay cualquier situación, él lo presiona ahí, eso va a un banco de datos y de una vez lo va a atender el gabinete que esté más cercano al centro escolar donde se ha pedido la ayuda. Entonces, nosotros les recomendamos a los padres de familia que vayan al centro escolar si en caso tal tienen esta situación, que es lo más normal. El padre normalmente va al centro escolar. Y si no, pues que también nos contacten al Ministerio de Educación, a la Dirección de Servicios Psicoeducativos. Bien, sin duda alguna es un tema bastante delicado porque muchos niños han llegado hasta el suicidio, tal como se ha mencionado durante este programa. Pero, ¿cuánto puede afectar, no solamente en esta etapa escolar, a una persona que sufre bullying? ¿Le afecta para el resto de su vida profesional, su vida laboral? Sí, el acoso y la violencia trastoca el devenir de cualquier persona. De hecho, pues como tú bien dices, hay inclusive situaciones donde chicos se han suicidado o hay muchos que han intentado el suicidio. De eso por eso hemos trabajado nosotros con una guía de prevención de suicidio y lo particular de esta guía es que la guía está hecha para los estudiantes. La guía no está hecha para el docente, sino para el estudiante, para que el mismo estudiante reconozca situaciones y nos sirva de vehículo para que podamos ayudar al compañero. Y nos ha funcionado muchísimo. Yo les puedo decir que el año pasado tuvimos de centros escolares 26 suicidios, el año pasado. Y ustedes saben que esto es un subregistro, hay muchos registros que no se llevan. Y esto, pues ahora con estas guías y toda esta prevención, pues tenemos números muy bajos. O sea que sí hemos estado pues trabajando en esto y el bullying puede llevar a eso. Nosotros sí creo que debemos hacer la advertencia
de que cuando usted tenga un chico que haya sido afectado por acoso o que también su hijo sea el que acose, pues usted debe de buscar ayuda. No es que este chico es el más vivo y este chico es el que más puede, el más fuerte, no. Y el viejo adagio ese de los padres de si te pegan, pega, si no dejes no dejes que te hagan nada, pues eso es lo que debemos evitar, ¿no? Evitar la violencia. Hay maneras que podemos manejar la situación y los docentes deben de estar capacitados para poder trabajar esto y en caso tal, pues de ya que la situación sea más agravante, pues buscar los equipos psicosociales. Así es, licenciado Badir. Cuéntenos un poco cuáles son, usted nos hablaba de ciertas banderas rojas donde se puede identificar si un estudiante ha sido abusado o víctima de bullying, por ejemplo, si se queda en el recreo, en el salón solo, si tiene dificultad para caminar. ¿Qué otras banderas rojas nos pueden ayudar a identificar si nuestros hijos están siendo víctimas de bullying o si son los verdugos del bullying, como mencionaba mi compañero Carlos? Sí, creo que para los chicos que están siendo acosados, pues una de las primeras señales es que el chico no quiere ir a la escuela. Eso es una señal, nosotros determinamos como clásica, y el niño no quiere ir a la escuela, que el chico baja en su rendimiento académico, que el chico no quiera participar inclusive en actividades extracurriculares o extraescolares. Son señales muy, muy claras. Inclusive su comportamiento varía. Este chico que era muy alegre, que era muy de socializar, de repente no quiere salir, se queda en su cuarto, no quiere tener contacto con nadie. Este tipo de cambios de conducta son señales de alerta hacia uno. Y en el caso del acosador o del chico que violenta pues, esta parte de su conducta, pues él normalmente no demuestra que ninguna situación está pasando en el centro escolar. Así que a veces para los padres es difícil. Por eso que el docente y el equipo psicosocial tienen que estar muy pendientes. Porque él cuando llega a su casa, esto lo ve como una conducta de que él es el que sobrevive. O él es el que ataca y él no es el atacado. Entonces, es un aspecto de conducta y de personalidad que hay que trabajar, que ya sería un poquito más técnico de entrar. Pero más que nada, nosotros trabajamos mucho con estas señales de alerta para los chicos que están siendo acosados o que están en este bullying en los centros escolares. Hay un tema aquí muy importante porque quizás hay una autoridad que de pronto no se ejerce por parte de los docentes. El docente últimamente ha sido muy acosado por los padres de familia. En el caso de que el docente le llame la atención a un niño que es acosador de los demás, tiene el temor de que al día siguiente llegue el padre de ese niño o la madre de ese niño y agreda al docente. ¿Cómo está respaldando el Ministerio de Educación a ese docente que de pronto pues el temor lo hace mejor quedarse callado o indiferente ante la situación? Porque ya se han dado casos en los cuales los padres van a agredir a los docentes. Una situación que antes no se daba porque el docente tenía esa autoridad y más dada por los padres. Sí, yo diría que es un aspecto social, ¿no? Es un aspecto totalmente social donde el padre no tiene estos valores, no inculca esos valores, no inculca esas habilidades para la vida. Una de las cosas que hace que un chico sea muy acosado es que su autoestima sea bajo, que no reconozca cuáles son sus derechos, y a veces los padres, pues a veces por no conocer estas situaciones o por una falta de conocimiento, pues no lleva eso a sus hijos. Entonces el docente tiene la obligación de estas situaciones, pues poner en alerta al director de la escuela, a los equipos psicosociales, para que no se agrave y no lleguemos a una situación no deseada. El padre que llega a un centro escolar con un grado de violencia, pues ya reconocemos de dónde viene de dónde proviene todo, ¿no? Exacto, de dónde proviene todo. Entonces, ya tendríamos que trabajar de manera integral, ya no es trabajar con un estudiante, ya es trabajar con el núcleo familiar. Y nosotros lo hemos hecho y lo hacemos cada vez que identificamos que hay un padre, que inclusive hemos tenido padres que han pertenecido a pandillas, y el docente, por supuesto,
que tiene esa reprensión, ese temor de a veces decir algo porque no sabe, no quiere que sea afectado él, ¿no? Entonces, pero es una obligación y como nosotros le decimos a los docentes, hagan la referencia y nosotros pues trabajamos esa parte psicosocial. Sí, es licenciado Badir, existe una delgada línea que debemos saber identificar los padres. Le pongo un ejemplo clásico. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo o hija lo están molestando en el salón de manera verbal y nuestro hijo o hija responde con una agresión física? ¿Cómo se identifica en este caso quién es el agresor y quién es la víctima? Sí, es importante que lo continuo de la conducta, ¿verdad? Porque si por el ejemplo que tú me das de un niño que está siendo acosado, abordado y un día responde, pues es muy común en la conducta. Nosotros vemos si hay una conducta consistente, si hay un comportamiento que se mantiene de acoso, de violencia, entonces pues ahí podemos determinar fácilmente. Pues hay un momento donde por muy que el chico sea acosado, siente esa forma de expresar que está siendo violado sus derechos, ¿no? Por muy pequeño que sea el chico, por muy niño que sea, hay niños que hasta un día, pues, como un día tuvimos un caso, un niño que un día tiró la lonchera, pues se la tiró al otro que siempre le robaba la comida, hasta que un día entonces el padre del chico, que era el que estaba violentando, llegó y dijo, le tiraron la lonchera a mi hijo. Entonces, como ustedes dicen, esa línea, ¿dónde quedó, no? Porque ya también hay un acto de violencia del otro chico. Pero entonces ahí nosotros pues reconocemos si esa conducta es continua y se trabaja con ambas partes, porque también no debes de responder con violencia. Sí, me llama mucho la atención el punto de en cuanto a la lonchera y parece mentira, son situaciones que se dan. Muchos niños llevan su lonchera y al final tienen que entregárselo a otro o, si no, dinero para que el día transcurra de la manera más tranquila y se convierte en algo tan normal de pronto para el niño que es la única manera de estar tranquilo. Si nos podía identificar en nuestro país, ¿cuáles son los tipos de bullying más frecuentes? Ya que acaba de mencionar el tema de la lonchera. Bueno, yo no es que lo tenga como en una categoría de cuáles son... Pero ¿cuáles son los casos más constantes? Lo más constante es pues lo que te comentaba del chico que va en un busito, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos porque creo que eso es más ilustrativo. El chico que va en un busito colegial y él está en cuarto o lo que nosotros llamamos décimo, y el niño que está en sexto grado. Él se siente más grande, él se siente que él tiene físicamente es más fuerte y a ese chico él le golpea, a ese chico lo mantiene pues acosado. Entonces eso es muy típico del grado mayor que abusa del grado menor. Y también pues nos pasa mucho en los digamos que en lo inicial, primer grado, segundo grado, hemos tenido muchos casos de chicos que son por pares de la misma edad, que también se sienten físicamente más fuertes. Yo como digo, el chico que tiene 6 años pero tiene buen tamaño, con uno más chiquito él dice, a este yo lo puedo manejar o lo puedo dominar, ¿no? Entonces, y que también cuando vemos eso, vemos que viene del entorno. Pero más que nada son abusos de este tipo. Hay ciberbullying, que también lo tenemos. Hay acoso a niñas por parte de chicos también. Hemos tenido muchos casos, no sé si, creo que lo han visto en las redes sociales, ahora pues nos exponen muchas cosas. Hemos tenido muchos casos de peleas entre niñas, que cuando eso era como una rareza en algún tiempo, ahora se ve como muy común peleas entre chicas, y cuando vas a ver, pues están peleando algo sentimental o están peleando porque alguien le dijo algo, o sea, de una vez entra al entorno de violencia, que es lo que debemos evitar. O sea, antes no se veía mucho eso. Creo que la pandemia también pues, ha ayudado a que eso se exacerbe y que desinhiban todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Y el bullying pues, es una situación que está en los centros escolares y que se debe de trabajar de manera integral. El bullying no es solo el Ministerio de Educación. Las escuelas no son depósitos para llevar a los niños y dejarlos ahí y que entonces cuando ellos vengan robotizados. El primer círculo de información
El primer círculo de enseñanza es la familia. Es el padre, es el hermano, es el tío, el abuelo. Y de ahí entonces el centro escolar es un complemento a estas cosas. Entonces, si en la familia se enseña el respeto a los demás, no solo el respeto a los demás, el respeto a uno mismo. Si tú te respetas a ti, no vas a dejar que alguien acose de ti. Sí, por eso es que digo que hay que trabajar mucho en las habilidades para la vida, en los derechos del niño, y eso es lo que nosotros tratamos de entrar, ¿no? en esa parte. ¿Está Meduca de alguna manera abordando a las escuelas para que sepan cómo manejar estas situaciones? ¿Están educando a los niños para saber de qué manera reaccionar si algún otro compañero los está abusando o molestando en el salón? Sí, mira, vamos a relacionar algo que es importante. El Meduca entra este año con las guías de sexualidad y afectividad. ¿Y qué tiene que ver esto con el bullying? La guía de sexualidad y afectividad es una guía donde lo primero que tú aprendes son las habilidades para la vida, toma de decisiones, autoestima, regulación de emociones. Como tú dices, el niño que lo molestan y lo están acosando y un día reacciona, es una regulación emocional que no la pudo contener. Entonces él igual se pone violento, ¿no? Entonces, en las guías de sexualidad afectiva, que empiezan desde primer grado, porque esto no es un manual de sexo, esto es una guía de reconocer la sexualidad de uno y la afectividad. Entonces, esa guía nos sirve como un parámetro para empezar a que el chico empiece a reconocer esas cosas. ¿Y cuál es la primera guía que tenemos? Para los padres de familia. Entonces, los padres de familia tienen que también estar conscientes de que hay que respetar a las personas, de que ellos tienen que respetar ellos tienen que respetar a sus hijos como sus hijos los tienen que respetar a ellos. Pues este tipo de estrategias que hemos estado utilizando es lo que queremos llevar constitucionalmente a los centros escolares. Bien, sobre todo no es muy importante lo que acaba de mencionar, parte del trabajo que se debe de hacer para mejorar la conducta de nuestros niños es en nuestro hogar. Las costumbres, el respeto, muy importante, que eso se transmite, es lo que el niño transmite, el afecto también. Pero siempre vemos que las víctimas de bullying son niños que tienen algún tipo de discapacidad, algún niño que destaca mucho dentro del salón porque le presta más atención que los otros de pronto y eso hace de pronto que ese ataque merme un poco en sus calificaciones. Sí, la presión de grupo es una situación que también... ¿La presión de grupo entra en un tipo de bullying? Claro, la presión de grupo llega a que algún chico haga bullying a otro, porque es como que estemos aquí, entonces digo, vamos a molestarlo a él, vamos a acosarlo, vamos a pegarle, o sea, y puede ser que eso no entra en mi conducta, pero pues el grupo lo ve como parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces son partes de las cosas que tenemos que hacer. Y en esa presión de grupo entra la toma de decisión, porque tú me puedes decir lo que tú creas, yo tomo mi decisión. El ser violento, ser una decisión mía, y que por supuesto que hay un aspecto social que va conjunto a eso, pero hay que tomar una decisión correcta. Entonces, es por eso que uno trata de explicarle a los chicos desde primaria a toma de decisiones. Los modales, la forma de manejarse de los niños debe aprenderse desde los 4 o 5 años. El niño que de los 4 o 5 años su padre le dice, es una persona mayor, a esa persona se respeta, es un compañero, también se respeta como él te debe respetar. Eso se aprende desde pequeño. Eso no es no pienses que cuando tenga 8 o 9 años, eso se aprende desde pequeño. Y eso hay que motivarlo en los centros escolares. Nosotros casualmente estamos trabajando en un pequeño manual de buenos modales. Y los buenos modales desde los 4 años. Que el niño desde 4 años, cuando llega alguien, salude, cuando llega alguien, se despida, cuando alguien se va. O sea, trabajar en esto de manera integral desde los 4 años. Y estamos trabajando en eso, al igual que también estamos trabajando para que los chicos cuiden su escuela, para que no es que todos los años hay que estar arreglando la escuela que es de ellos y que pasan situaciones. Por supuesto que hay muchas escuelas que hay que hacerle muchas adecuaciones, pero también todo eso pues es parte de ese trabajo psicosocial, ¿no? Licenciado Badir, sabemos que la línea del acosador desde siempre, ahora se ventila mucho más,
generalmente es actuar en grupos y acosar a uno solo. Usualmente los acosan en el baño, donde no hay testigos, donde están solos, donde no hay cámaras. Sabemos que en los planteles usualmente no hay cámaras de videovigilancia. ¿Cómo se puede comprobar? Aparte de, obviamente, todos los golpes y todos los temas físicos que pueda presentar una víctima, porque a veces hay golpes, pero no se evidencian fácilmente. ¿Cómo se puede elevar este caso? ¿Cómo se puede comprobar? Sí, bien lo dices, no hay en los centros escolares oficiales, muy pocos tienen un sistema de seguridad de cámaras, muy pocos. Y por supuesto, el acosador tiene su plan de acoso, ¿no? Y ese plan es que no se ha visto, de que no se le compruebe esto, ¿no? Entonces, nosotros siempre sugerimos que los baños, que las áreas apartadas de los centros, hay centros escolares que son muy grandes. Por cierto, ejemplo, tú vas al arte y oficio, eso es como una finca, ¿no? Entonces, ¿cómo tú cubres todo eso, no? Entonces, siempre estar muy pendiente de estas áreas, de reconocer dónde pueden ser lugares que puede pasar en una de estas situaciones. No es fácil. Hay escuelas que son demasiado grandes para poder cubrir, pero es parte de lo que nosotros estamos, digamos que haciendo psicoeducación, ¿no? El docente no solo tiene que ver a alguien golpeado, su actitud, bajar en las notas, la actitud del chico, un cambio de conducta, eso lo debe ir notando el docente, ¿no? Y eso nos puede decir, yo estoy notando esto, háganle. Y nosotros podemos intervenir y de repente nos damos cuenta dónde fue y qué es lo que ha pasado, ¿no? Bien, lamentablemente se nos agota el tiempo, Sara, y sí es muy importante para los padres que están en sus hogares que tienen alguna idea o tienen conocimiento de que sus hijos son víctimas de bullying. Están las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Cómo puedo yo acercarme, mantener una conversación directa con las autoridades? ¿Qué paso debo seguir? Porque quizás muchos padres desconocemos prácticamente qué opción vamos a hacer o cómo acercarnos a las autoridades de educación para presentar una denuncia o hacer de conocimiento un caso. Sí, como yo digo, la primera instancia debería ser el centro escolar, y el centro escolar tiene ya la instrucción de que cuando hay este tipo de casos, pues se nos refieran a nosotros para poder, digamos que el equipo de salud mental y el equipo psicosocial pueda intervenir. Y el padre que sienta que no lo quiere hacer por medio del centro escolar, pues como he dicho, puede llamar al Ministerio de Educación, a la Dirección de Servicios Psicoeducativos. Nosotros tenemos un equipo ahí de planta y ese equipo pues refiere normalmente, porque puede ser que el padre que nos esté viendo en Chiriquí dice, bueno, yo estoy acá en Dolega, ok, el gabinete psicopedagógico más cercano, si no es que hay uno mismo en Dolega, de una vez pues interviene y da el apoyo. Así es, muchísimas gracias. Queremos agradecer al licenciado Badir Moreno de la Dirección Psicoeducativa de Meduca por todo su apoyo. Queremos darle las gracias, licenciado, por toda su docencia. A ustedes. Nos comprometemos a pasarles posteriormente el link para que hagan las denuncias anónimas de todos los casos de bullying que puedan ver en su entorno. Así es, Sara, y amigos televidentes, muchas gracias a Badir Moreno, psicoeducativo del Ministerio de Educación, por darnos esa información muy valiosa que usted debe tomar en cuenta y también pues debe mantener los contactos y dónde comunicarse en caso tal de que su hijo sea víctima de bullying. Vamos a la pausa, a regresar, vamos a conversar con Andrés Brito. Él es director de proyectos especiales de la organización Ni Uno Más, para seguir tratando este tema tan importante como es el bullying en nuestro país. Vamos a la pausa, en breve estaremos con ustedes. Amigos televidentes, estamos de regreso luego de esta pausa y sobre todo no conversando sobre este tema tan importante, bullying en Panamá y cómo afecta la conducta de los estudiantes. Tal como lo anuncié antes de ir a la pausa, ya está con nosotros Andrés Brito, director de proyectos especiales de la organización Ni Uno Más,
bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ya hemos conversado el tema también en cuanto a qué se está haciendo a nivel del Ministerio de Educación para evitar el bullying o disminuir los casos de bullying. Sin embargo, Ni Uno Más, esta organización busca también brindar ayuda a Correcto, cada uno de esos niños que han resultado ser víctimas del bullying. así es, correcto. Muchas gracias por tenerme. Primeramente, nosotros lo que hacemos dentro de Ni Uno Más es que dividimos en dos partes nuestras acciones. Nosotros operamos a través de un sistema que se llama PRINT, que es un acrónimo para prevención e intervención. Primero, en la prevención nos centramos en la educación, en educar a las personas y crear conciencia sobre cuál es realmente el problema y cómo se ve el problema, porque para poder identificarlo realmente hay que saber cómo se ve. Esto lo logramos a través de campañas, de programas, de actividades, de proyectos. Y la parte más importante, la intervención, la hacemos entrando a las escuelas directamente, buscando embajadores estudiantes que puedan ser nuestros ojos o los ojos de la organización dentro de las escuelas y capacitarlos para que ellos sean los encargados de actuar y de neutralizar estos casos de bullying para después relevarlos a psicólogos de nuestra organización y que de esta manera puedan recibir la ayuda psicológica que requieren. Yo soy mamá y hablo por mí y por todas las mamás preocupadas que hemos visto casos de bullying desde preescolar. Me llama la atención que los niños cada día comienzan más temprano a hacer el bullying, el acoso escolar, incluso con violencia. ¿De qué manera se manejan estos casos? Esos casos particulares son, a mi parecer, los más difíciles. Pero los psicólogos especializados tienen dinámicas, tienen técnicas para que estos niños primeramente entiendan cuál es la gravedad del asunto. Porque muchas veces estos niños no son malintencionados. Realmente no hay maldad a esa edad. Lo que realmente requieren estos niños es entender cuál es el problema, entender que están haciéndole daño a una persona y muchas veces eso es suficiente para detener estos casos. Que estos niños entiendan realmente qué daño le están haciendo a los otros niños. Así es, sabemos que el docente tiene un rol crucial en el manejo del bullying. Muchas veces las maestras, los profesores no saben cómo manejarlo. ¿Qué consejos ustedes les dan a los profesores? Bueno, nosotros dentro de la organización no solo damos consejos a los profesores, sino que también ofrecemos las capacitaciones para que estos profesores puedan saber cómo actuar dentro de estos casos. Nuestros psicólogos tienen un montón de charlas y un montón de capacitaciones preparadas para que estos profesores sepan realmente cómo manejar las situaciones y a través de nuestros programas de intervención entramos a las escuelas y capacitamos a estos docentes para que sepan manejar. Porque es muy importante, como mencionas, que los profesores actualmente muchos no entienden cómo manejar el problema y es normal, es entendible porque el bullying es algo que cambia tan drásticamente, constantemente. El bullying que ustedes vieron en su época es muy distinto al bullying que estamos viendo en la actualidad y va a ser muy distinto el que yo viví cuando estaba en la escuela al que están viviendo los chicos, tus hijos de preescolar, por ejemplo. Entonces, el bullying va cambiando y hay que mantener el conocimiento cada vez pues, a vanguardia. Siempre se habla de la ayuda que debe de necesitar el niño a quien se le practica o el que está siendo víctima de bullying, pero también es necesario llevar al niño acosador a hacer terapias porque digo, hay algo que está pasando dentro de su conducta que no es normal de un niño. Y sobre todo, ¿no? ¿Qué lo hace llevar con tanta violencia o tanta agresión a un niño? Porque quizás a veces no atacan solamente al débil, atacan al que mejor le va en la escuela, atacan al que físicamente de pronto se ve mejor. Entonces utilizan ese método para hacer bullying. ¿Qué lleva a un niño a ser acosador? Pues son muchos factores realmente, pero algo que mencionas importante es que estos niños muchas veces tienen problemas en su casa, tienen problemas en su entorno y a través de esta ayuda psicológica a estos niños acosadores es una forma de atacar el bullying de raíz, evitar que pase en primera instancia. Entonces muchos de estos niños sí realmente requieren esta ayuda psicológica porque tienen problemas de otro tipo dentro de su entorno. Requieren atención también. Correcto. Sí, nosotros como padres nos preocupamos, a veces hacemos preguntas a nuestros hijos y no recibimos respuestas. A veces ellos tienen temor de abordarnos incluso a nosotros y tocarnos el tema de que están siendo acosados. ¿Cuáles son las señales de alarma que podemos detectar para saber si nuestros hijos están siendo acosados o si están acosando? Una de las primeras alarmas o de comportamiento que podemos identificar es que los chicos no quieren ir a la escuela. Otra cosa importante es que muchas veces bajan el rendimiento académico y es lógico porque realmente muchas veces tienen otras cosas en la cabeza, están pensando en qué me van a hacer, cómo me tengo que defender, en vez de estar prestando atención a las clases, en vez de estar realmente cumpliendo con las cosas y las pautas académicas. Entonces
bajo rendimiento académico y comportamientos de no querer ir a la escuela son los primeros. Después puede ir evolucionando incluso a síntomas físicos, dolores de cabeza que no se entienden por la cantidad de estrés que sufren estos niños dentro de la escuela. Entonces, estos signos y estos patrones son bastante identificables dentro del cuadro de bullying. Quizás los padres, los docentes, tal como lo mencionaste antes, eh, caracterizando o llevando, por ejemplo, a muchos docentes, los padres de familia se le acercan presentando la inquietud del tema y quizás ellos lo ignoran pensando que el tipo de bullying que están recibiendo los niños es similar al que recibimos todos nosotros en nuestra infancia, que ha cambiado. Sin embargo, esto lleva hasta el suicidio de los niños y ya es algo más peligroso porque realmente el niño ha perdido todo interés hasta de la vida. Correcto. Es muy importante cuando se tratan casos de bullying nunca desestimar o nunca invalidar, los sentimientos del niño, porque todas las experiencias son únicas, todas son diferentes y muchas veces muchos adultos tienden a invalidar los sentimientos de los niños diciéndoles precisamente, en mis tiempos era así, o yo sobreviví eso, a mí no me pasó nada. Pero realmente hay que entender que muchos de estos adultos, por el simple hecho de decir esto, significa que tienen un trauma. Tienen un trauma que les ocasionó el bullying que tenían en su infancia y nunca lo supieron manejar. Entonces, la idea de todo esto es que estos niños que están sufriéndolo ahora no crezcan con estos traumas y no avance a mayores, incluso a llegar a riesgo suicida, como mencionas. Sí, en Escuela para Padres aprendíamos, por lo menos en mi caso personal, cómo manejar nuestras emociones para transmitirlo mejor a nuestros hijos. Pero vemos que en muchos casos incluso el docente puede traspolar esas emociones que trae del hogar o esas frustraciones que trae la infancia y la adolescencia a sus estudiantes. ¿Qué tipo de orientación dan ustedes a los colegios para que sepan identificar cuáles son, digamos, los docentes que traen algún problema de casa o algún problema de infancia, alguna prueba psicológica puntual que se pueda hacer, algún tipo de entrevista? Realmente para ese tipo de casos es mejor prevenir y educarlos a todos, porque realmente muchas veces no hay forma de saber y de identificar específicamente qué docente puede estar dando algún tipo de problema o si bien no lo tenga ahora, en el futuro pueda tenerlo. Entonces, nuestras capacitaciones de inteligencia emocional, por ejemplo, son bastante importantes porque enseñan a estos profesores y estos estudiantes a manejar sus emociones de mejor manera. Y es mucho mejor educarlos a todos que identificarlos y educar solo a esos, porque el conocimiento es importante para todos realmente. ¿Qué tanto puede afectar la vida de un niño que ha sido acosado en su etapa escolar? Hay estudios que revelan que esas afectaciones pueden sumar hasta 40 años después Correcto. de haber pasado su etapa de estudiante, de ser acosado. Así que no solamente lo está afectando en esa infancia, sino que ya pasa a otro ámbito, a su vida laboral, a socializar, porque se le dificulta por toda la situación que ha pasado. ¿Qué otras Exactamente. afectaciones puede tener una persona que ha sido víctima de acoso o bullying en la escuela? Exacto. Ese ciclo del maltrato con el que crecen muchas personas a raíz de este bullying escolar hace que lo que aprendieron inconscientemente de sus acosadores lo transformen y se lo hagan a todas las personas que estén dentro de su entorno. No solo a sus hijos, sino a sus parejas, a sus colaboradores, a sus trabajadores. Y entonces es bastante importante identificar cómo este maltrato que recibieron de la infancia se transforma y, como dices, hasta 40 años más, 50 años más, vemos cómo esta gente va creciendo y se va desarrollando con maltrato hacia todo el mundo. Es necesario entonces en este momento estar pendiente del niño, llevarlo, por ejemplo, a una organización como la que ustedes llevan para que sea motivado, no pierda esa interés por la vida, interés de estudiar, interés de ir a la escuela. Correcto. Una de las formas más efectivas para llevarlos a nuestra organización es facilitarnos la entrada a las escuelas. Si ustedes, sus hijos están en alguna escuela donde nosotros no hemos podido llegar, facilitarnos la entrada a través de la Asociación de Padres o escribiéndonos a hola@niunomas.org, nuestro correo para recibir comentarios. Es muy importante que nos ayuden de esta forma a entrar a las escuelas, porque esa es la mejor manera de llegar hacia nosotros. Así es, reitero el correo hola@niunomas.org. Pueden escribir todas las mamás o papás que se encuentren preocupados por algún tema puntual. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez identificamos que nuestro hijo o hija es víctima de bullying?
¿Cuál es la primera persona a la que debemos acudir? Algún psicólogo, porque es realmente importante darle el debido acompañamiento psicológico tanto a las víctimas como a los acosadores. Si se identifica que alguno de sus hijos, no solo víctima, sino acosador, es importante y nunca invalidar la ayuda psicológica que requiere. Así es. Y en el colegio, dentro del plantel, ¿a qué personas debemos abordar? Dentro del plantel, ustedes como padres, los profesores consejeros siempre están ahí para ayudar. Si sus escuelas tienen psicólogos, el psicólogo de la escuela también puede ayudar, o cualquier directivo. Dentro de nuestra ley, de hecho, dice que cualquiera de esos deben estar capacitados para manejar cualquier caso de bullying. Quizás en nuestro país de pronto pensamos que es una situación que no se da. Quizás vemos la situación más crítica como vemos algunas noticias en Estados Unidos, vemos que niños entran con armas, forman tiroteo en planteles educativos, pero esta es la situación real de algo que no ha sido atendido a tiempo, es el reflejo de lo que se ve en otros países. ¿Qué tan complicado, qué tan frecuente es el bullying en nuestra escuela, en nuestro país? Dentro de nuestros países latinoamericanos, en nuestra cultura latina está tan normalizado el bullying y el maltrato que ni siquiera lo vemos, ni siquiera sabemos identificarlo porque vivimos con él, estamos tan familiarizados con ellos, con el bullying y con el maltrato en general, que vemos los casos de Estados Unidos, que son casos mucho más elevados, porque como mencionas, incluyen armas, incluyen otro tipo de afecciones a la violencia física, que nos olvidamos del núcleo del maltrato que está tan normalizado dentro de nuestra sociedad. Aparte de iniciar obviamente un trabajo dentro del plantel con un psicólogo, nosotros como padres, ¿de qué manera debemos abordar a nuestros hijos y no, digámoslo así, asustarlos o perturbarlos o insistirles de tal manera que los alejamos un poco más? Bueno, eso es una interesante pregunta. Nosotros consideramos que a través de aceptar la diversidad es uno de los primeros pasos para normalizar el buen trato y la aceptación de las personas. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos las diferencias que existen entre nosotros, los abrimos de mente y les hacemos entender que todos somos distintos y todos somos únicos y hermosos, muchas veces el bullying digamos, los objetivos de bullying son niños diferentes. Si nosotros les enseñamos que estas diferencias existen y son normales, muchas veces el bullying se disminuye porque ya ven estas diferencias como algo normal. Es interesante el tema y sobre todo, ¿no? Ya acabas de mencionar que los niños que son diferentes, por ejemplo, padecen algún tipo de discapacidad, son muy intelectuales, son los que mejor le va en la clase, o quizás por sus tonos de piel, tono de cabello, son los que mayormente están propensos a ser acosados por los niños que aprovechan esta diferencia para hacerlo. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, como dice Sara, yo como padre, el educador, por ejemplo, hay educadores que aún se mantienen con la no aceptación de que eso está pasando en el plantel educativo. Quizás le mencionaba un ejemplo anteriormente de un niño que la mamá decía y varias veces dijo, están acosando a mi hijo y eso terminó con violencia en donde el niño pierde un diente y ya pasó a otro nivel. Pero ¿cómo evitar que eso se dé ya a una agresión física? Correcto. A través de la prevención, de nuestros programas de prevención, intentamos que eso no suceda. Sin embargo, dentro de nuestros programas de intervención entrando a la escuela, ha sido muy difícil en muchos sitios, por lo que mencionas que muchos docentes no aceptan que el problema sucede en su aula de clases, muchos directores no aceptan que sucede dentro de su plantel educativo. Entonces, a través de esa primera aceptación y entender que el problema existe y existe en todos lados, porque me atrevería a decir que ningún colegio se salva de estar exento de bullying, a través de esta primera aceptación y dejarnos entrar a nosotros como organización o a cualquier otra organización o dando capacitaciones a sus psicólogos, a sus docentes, es el primer paso para erradicar toda esta problemática. Así es. Andrés, cuéntanos un poquito sobre la ley 289, ¿de qué trata? Nuestra ley 289 es para mejorar la convivencia sin violencia dentro de los planteles educativos. Esta ley inició hace más de 2 años, junto con los diputados, en los que miembros de nuestra organización fueron como los asesores de la ley. Y esta ley lo que establece son protocolos para la forma como deben actuar los planteles educativos. O sea,
que los profesores deben estar capacitados, los psicólogos deben estar capacitados, que debe haber alguna persona líder, por así decirlo, o experta en acoso escolar para poder manejar los casos, llevar un libro de registros también de los casos que ocurren dentro de la escuela, protocolos para que los profesores puedan reportar los casos, porque están obligados por ley a reportar los casos, no solo los profesores, sino el personal administrativo, personal de limpieza y todas las personas que trabajan dentro de la institución deben reportar los casos. Y sobre todo, este punto es muy específico porque quizás a veces nos enfocamos en el niño que es víctima, pero sin dejar atrás también hay que atender al villano, el que está detrás de eso también necesita y requiere atención y requiere ser visualizado a tiempo para evitar que también, pues, esto lo puede llevar también a ser una persona antisocial en su edad adulta, una persona que crea problemas entre la sociedad cuando él genera este tipo de actividades siendo a un niño. Exacto, más que villano, acosador. Y realmente sí, a través de estos reportes de docentes y de personas del plantel educativo se pueden identificar a estos niños y se les puede dar el acompañamiento psicológico necesario para que podamos corregir estas actitudes y, más que corregir, ser empáticos con ellos y entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque muchas veces, como ya les mencioné, no viene desde un lugar de maldad, viene desde un lugar de ignorancia, viene desde un lugar de no aceptación, y esas cosas son reparables. Esos caminos son, o sea, es posible educarlos y que estos niños salgan de estas conductas. Vienen deficiencias en el hogar, un niño que viene con este tipo de conducta es lo que es el reflejo de su hogar, de lo que lo rodea, de lo que vive constantemente, quizás su barrio. Pues sí, también es reflejo de una sociedad tan cerrada que no tolera las diferencias, como es nuestra sociedad latinoamericana, donde vemos como muchas personas no son aceptadas en sus países, donde muchas características no son bien vistas, son vistas como poco profesionales. Hemos visto como en casos, muchos colegios, el cabello afro es visto como poco profesional, cuando es una característica natural de una gran porcentaje de nuestra población. Vemos como muchas identidades de género no son bien vistas, y cerrar la mente de esta manera es el ambiente perfecto para que el bullying prolifere de esta manera. Así es, Andrés. Nos comentabas un poquito sobre esta ley. ¿Han tenido ustedes dificultad para que esta ley se aplique? Ahora sabemos que con la pandemia hubo diferente modalidad de educación. Tuvimos educación virtual 2 años, ahora los niños están retomando las clases presenciales. Se sienten aislados, están retomando el contacto con sus compañeros, reaccionan de diferentes maneras. ¿Qué retos han tenido ustedes que enfrentar? Bueno, realmente la ley ha sido muy nueva. La ley tendrá 3 semanas máximo de ser aprobada, entonces todavía no hemos como visto qué tan difícil o qué tan fácil es implementarla. Sin embargo, la virtualidad sí ha sido muy difícil para nosotros interactuar dentro de las escuelas. Primero porque muchas escuelas no estaban funcionando de la misma manera, entonces entrar era muy difícil y contactarnos directamente con ellos también era difícil tener las capacitaciones de la forma virtual porque muchos niños no tenían acceso a ellas. Y realmente sí ha sido difícil, pero con este nuevo año escolar hemos retomado muchísimas de nuestras actividades insignias y hemos podido lograr muchos resultados este año. Andrés, sobre todo el trabajo que están llevando ustedes en una ayuda, un aliento que le dan a un padre de familia, por ejemplo, que no sabe qué hacer. Quizás los padres de familia tampoco sabemos cómo criar a nuestros hijos para que se enfrenten a esta realidad que, por ejemplo, como habla Sara, de pronto tenemos nuestros niños en la casa muy mimados, muy contentos, muy felices, pero no los preparamos para esa realidad cuando llega un plantel educativo. Allá simplemente se le baja la autoestima, se siente prácticamente cero. Entonces, ¿cómo debemos tener nosotros como padres de familia esa crianza para esa preparación en caso tal de que se dé dentro de su plantel educativo? Más que una crianza para preparar a la víctima, considero que es más importante una crianza en la que no criamos acosadores, una crianza en la que aceptamos las diferencias, una crianza en la que las libertades individuales de cada niño son bien vistas y entendemos que la identidad y las características de cada quien son diferentes. Bien, Andrés, Sara, pues nos agota el tiempo y sí sería necesario conocer pues mayormente un poco más dónde los padres de familia pueden localizarlos a ustedes, dónde pueden mantener mayor información y sobre todo ese mensaje que se requiere. Bueno, dentro de nuestras redes sociales tenemos en Instagram y en Twitter @niunomasoficial. También pueden escribirnos al correo que ya mencionamos, hola@niunomas.org.
Y nuestros mensajes directos siempre están abiertos para cualquiera que los necesite, no solo padres, sino estudiantes que no sepan qué hacer. Nuestros psicólogos siempre van a estar ahí para ustedes. Andrés, ¿tienen ustedes redes sociales? Me hablabas de una línea que próximamente van a inaugurar, telefónica. Pues sí, nuestra línea telefónica Tú Vales, que estaremos lanzando muy pronto. Dentro de nuestras redes sociales vamos a estar avisando toda la información al respecto. Nos pueden buscar en Instagram, @niunomasoficial, o en Twitter también, @niunomasoficial. Bien, queremos agradecer a Andrés Brito, director de proyectos especiales de la organización Ni Uno Más. Está dedicado mayormente a orientar, a ayudar a todas las personas, mayormente también en los planteles educativos, donde es el centro donde se da este tipo de bullying, tal como lo dice su nombre, para que de esta manera pues se mantenga un gran control. Y Uno Más es para que más niños no sean víctimas de bullying, no sean víctimas de rechazo, porque al final pues en muchos casos terminan en desenlaces fatales y es lo que no se quiere. Gracias por su sintonía, amigos, y sobre todo, ¿no? Queremos agradecerle, como siempre, a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la producción de este programa. Que tengan todos una muy buena noche. Lo esperamos en el próximo programa.